En el vídeo anterior vimos que 2 de los 4 ríos mencionados en los textos que permitirían localizar el Jardín del Edén son los ríos Tigris y Éufrates, denominados Hiddekel y Perat. Para continuar con la búsqueda es necesario conocer cuándo pudieron suceder los hechos relatados en los textos, concretamente la creación de Adán y Eva. Solo de esa forma podríamos hacernos una idea aproximada del relieve del paisaje que pudo haber en esa época, ya que nuestro entorno está en continua transformación y lo que hoy vemos como una zona árida pudo haber sido en el pasado algo muy diferente, y más en una cuenca fluvial en la que las aguas están constantemente modificando su entorno. Estos son cortes transversales del valle mesopotámico realizados cada 100 kilómetros. La altura está mucho más exagerada que la distancia para que se aprecie mejor el relieve. A la derecha los montes Zagros, en la izquierda el macizo de la península arábiga y al fondo los montes de Anatolia. En realidad se trata de una gran cuenca fluvial donde las aguas se dirigen hacia el Golfo Pérsico y los sedimentos se han ido acumulando en el fondo del valle formando una extensa llanura aluvial durante millones de años. Si prolongamos las pendientes de los sistemas montañosos de ambos lados, desde los bordes de la llanura hasta su intersección, podemos hacernos una idea de lo que ha estado ocurriendo. La zona montañosa de Arabia tiene una antigüedad de entre 2.500 y 550 millones de años. Anatolia empezó a formarse hace unos 60 millones de años, siendo los montes Zagros la cordillera más joven. O sea que antes que existiesen los ríos Tigris, Éufrates y demás, las tierras de Arabia fueron las primeras que aportaron el material sobre el que posteriormente se formó la planicie de Mesopotamia. Vamos a suponer que Yahvé creó a Adán y Eva hace 10 millones de años, por decir algo. En este caso lo más probable es que el Tigris y el Éufrates confluyesen relativamente cerca del punto en el que abandonan los sistemas montañosos de los que provienen. Para que os hagáis una idea de cómo los sedimentos que transportan los ríos pueden modificar el curso de sus cauces a lo largo del tiempo, voy a hacer 4 números respecto al material que podría mover el Tigris y el Éufrates en función de los caudales medios actuales. Para ello supondré que sus aguas tienen una carga de sedimentos en suspensión baja, unos 50 miligramos por litro de agua. Es como si cada 1000 litros de agua transportara y arrastrase un puñado de arena. En la actualidad el caudal medio del río Tigris es de unos 1500 metros cúbicos por segundo y el del Éufrates de 356 metros cúbicos por segundo, lo cual equivaldría a que cada día podrían mover unas 8000 toneladas de material y cerca de 2900 millones cada 1000 años. Suponiendo que la densidad de los sedimentos es de unos 1800 kilos metro cúbico, densidad aproximada de la arena, podríamos cubrir con este material una superficie de 325 kilómetros cuadrados con un espesor de 5 metros de altura cada 1000 años. En 10 millones de años podría cubrirse toda la superficie de la península ibérica con una capa de unos 28 metros de espesor, o toda la parte baja de la cuenca mesopotámica, incluyendo la superficie del Golfo Pérsico hasta el estrecho de Hormuz con una altura superior a los 36 metros. Además, estos no son los únicos ríos que acaban vertiendo sus aguas al Golfo Pérsico. Está el río Karké, con un caudal medio de 166 metros cúbicos por segundo, el Carón, con 575 metros cúbicos por segundo más que el Éufrates, el Jaray, de cuyo caudal no he encontrado datos, y el Zoré, entre otros. La mayoría de cauces fluviales de la cuenca mesopotámica provienen de los montes Zagros. De hecho, en el lado de la cuenca que limita con Arabia actualmente no hay cauces fluviales permanentes. Con los datos de los caudales disponibles, los sedimentos transportados por estos ríos podrían cubrir una superficie mínima de 455 kilómetros cuadrados con un espesor de 5 metros cada 1000 años. Además, la línea de costa tampoco ha permanecido en el mismo nivel. 20.000 años atrás se encontraba más o menos 130 metros por debajo del nivel actual, lo que implica que el mar no invadía el Golfo Arábico y que los cauces fluviales que actualmente desembocan en él, en ese periodo lo hiciesen directamente en el Océano Índico. Si no se puede ubicar en el tiempo los hechos descritos en los textos, el Edén pudo estar en cualquier lugar dentro de la franja de tierras bajas que van desde Bagdad hasta el Océano Índico, y proponer su ubicación no es más que hablar por hablar. Tener en cuenta que para la estimación que he realizado de la cantidad de material que podrían mover los ríos más importantes de la zona, he utilizado un valor para la carga en suspensión de sedimentos muy bajo, y con los datos de los caudales actuales, cuando todas las investigaciones que se han realizado sobre la fluctuación del clima en nuestro planeta indican que este es bastante cambiante, y cuanto mayor es la escala temporal que se analiza, mayor es la intensidad con la que estos se han producido. Para que os hagáis una idea, en estas ubicaciones se han encontrado yacimientos fósiles que nos muestran qué tipo de fauna habitó en entornos actualmente desérticos. Las dataciones nos llevan a un pasado muy remoto desde una perspectiva humana y abarcan un enorme periodo de tiempo. Unos 1000 kilómetros hacia el oeste, también en territorio saudí, los yacimientos encontrados informan sobre la fauna que habitó esa zona,
en un periodo cronológico más cercano al nuestro. Estamos hablando de un entorno lacustre con peces, tortugas, equinos, bóvidos, camélidos, antepasados de las hienas, felinos, cánidos. Especies todas ellas actualmente extintas, y algunas no hace tanto tiempo, entre 12.000 y 4.000 años. De hecho, los sumerios en sus textos hablan de leones y hienas, especies propias de la sabana africana. Además, la región contiene una gran parte de las reservas petrolíferas del mundo, muestra de que en un pasado remoto la cuenca mesopotámica rebosaba de vida, y de que sobre ella se han acumulado enormes cantidades de sedimentos depositados durante millones de años. En principio, hace unos 10.000 años, la temperatura global aumentó en el hemisferio norte entre 1 y 4 grados, según la zona, hasta hace 6.000 años, periodo a partir del cual comenzó a bajar. El análisis de muestras de hielo indican que hace 6.000 años el Ártico tenía menos hielo del que tiene en la actualidad. De hecho, la mayor parte del hielo de Groenlandia se ha formado durante estos últimos 4.000 años. A este periodo climático se le denomina el periodo húmedo del Holoceno. Zonas consideradas en la actualidad desérticas sufrieron abundantes precipitaciones. El motivo es el movimiento de precesión de la Tierra, cuyo ciclo es de unos 26.000 años y ocasiona que la radiación solar se distribuya por el planeta de forma muy diferente a como lo hace en la actualidad, afectando al clima del planeta y a la distribución de la vegetación y la fauna. Al igual que se producen variaciones estacionales durante el año, el movimiento de precesión causa que el clima global cambie de forma similar a como lo hace el estacional, pero de una forma mucho más lenta. Se cree que las precipitaciones anuales en el Sáhara durante el periodo húmedo del Holoceno pudieron ser 20 veces superiores a las actuales. La media anual de precipitaciones en Arabia Saudí en la actualidad es de unos 59 milímetros, y durante el periodo húmedo del Holoceno podrían haber alcanzado los 1.180 milímetros, valor similar a la media anual de Galicia o del Reino Unido. El relieve saudí así lo atestigua. La prueba más evidente es el Wadi al-Rumah, el valle por donde fluye el Augat al-Batin, posible guión o pisón bíblicos, y uno de los valles más largos de Arabia, claramente visible en el relieve del terreno. Se cree que hace unos 10.000 años era un cauce de un río que fluía desde la provincia de Medina hasta el Golfo Pérsico con una longitud aproximada de 1.000 kilómetros, y la topografía del terreno así lo atestigua. Estudios geológicos realizados en el valle indican que este se inunda unas 3 veces cada 100 años. En 1818 se inundó durante 40 días, en 1838 durante 22, en 1987 y 2008 durante 17 días. En la inundación de 1838 se desbordó creando un lago con una superficie de unos 520 kilómetros cuadrados que permaneció durante 2 años. Una evidencia más de que este río fósil en otro tiempo causó mucha agua es el enorme delta que ha originado, claramente mostrado por el relieve del terreno, fruto del transporte de sedimentos durante decenas de miles de años. Estoy convencido de que el Augat al-Batin, si existió el Jardín del Edén, fue uno de los 2 ríos no localizados hasta el momento, aunque no se trata del único candidato. ¿Cuándo se le ocurrió a Yahvé moldear al hombre con el polvo de la tierra e insuflarle aliento de la vida por su nariz? Tanto la Torá como el libro de los Jubileos proporcionan la información que puede orientarnos sobre cuándo pudo suceder este acontecimiento. En el capítulo 5 del Génesis está la relación de descendientes desde Adán hasta Noé, indicando la edad a la que tuvieron descendencia y cuánto tiempo vivieron. En el capítulo 11 la relación continúa desde Sem hasta Taré, padre de Abraham. A partir de aquí los datos están más dispersos, pero puede llegarse hasta José. El libro de los Jubileos proporciona información parecida, pero utilizando un formato diferente. Se habla de jubileos, septenarios y años. Un jubileo hace referencia a 49 años o 7 septenarios. Además, los datos proporcionados no son parciales, sino que se remiten al origen. Por ejemplo, para conocer el periodo transcurrido entre Adán y Jacob, 22 generaciones, a partir de la Torá hay que sumar los datos de cada generación. Y el libro de los Jubileos proporciona directamente el periodo transcurrido desde el nacimiento de un patriarca respecto al origen del linaje. En principio, el formato que ofrece el libro de los Jubileos es más fiable, ya que en caso de que existan errores, estos no se acumulan de generación en generación, sino que quedan confinados en el lugar donde se han producido, a no ser de que el error se encuentre en el último dato proporcionado en todos ellos. Para comprobar la coherencia de la información proporcionada por los 2 textos, he comparado los resultados que se obtienen, y la verdad es que existen diferencias entre la edad en la que algunos patriarcas tuvieron descendencia, aunque al final estas acaban compensando, para dar resultados muy parecidos, lo cual podría indicar que los datos de los textos tienen una fuente común. Según la Torá, pasaron 2131 años entre el nacimiento de Adán y el de Jacob, y según el libro de los Jubileos fueron 2046,
85 años de diferencia, aunque esta podría ser menor, ya que el libro de los jubileos contempla un patriarca más que la Torá, un tal Cainán, hijo de Asfarsat y padre de Sala. Teniendo en cuenta este personaje o prescindiendo de él, la diferencia quedaría reducida a los 21 años. Una vez en este punto, según los textos, pasaron unos 2100 años entre los nacimientos de Adán y Jacob, pero no dicen desde cuándo, por lo que necesitamos buscar algún hecho histórico conocido y descrito también en los textos para poder conectar estos 2 milenios con la cronología actual. Para ello hay que seguir recopilando datos, en este caso los que la Biblia proporciona. Leyendo los evangelios de Ruth, Lucas, San Mateo, el libro de los jueces y el de Reyes, pueden establecerse varias vías que permiten encontrar algunos puntos en común entre las dos cronologías. Entre ellas he escogido la información que proporciona el Evangelio de San Mateo y la fecha en la que supuestamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye la ciudad de Jerusalén, ya que este es el camino que precisa de menos supuestos y por lo tanto su desviación debería ser menor. Utilizando este punto temporal común, Adán pudo llegar a este mundo sobre el 4110 a.C. más o menos. Por lo que tendríamos que imaginar el paisaje que pudo presentar la Baja Mesopotamia tan solo 6130 años atrás. La verdad es que me esperaba una fecha que ubicase la creación mucho más atrás en el tiempo, unos 250.000 o 300.000 años, próxima a la aparición del Homo sapiens y muy cercana a la que según la lista real sumeria podría situarse a Alulim, el primer patriarca según los sumerios, hijo del dios Enki y residente en la antigua ciudad de Eridu, cuyos restos arqueológicos encontrados de mayor antigüedad sitúan su fundación sobre el 5300 a.C. Si estudiáis la tradición sumeria veréis que existen multitud de similitudes con la tradición hebrea. Parecen describir los mismos acontecimientos, aunque con un desfase temporal que se acentúa mucho en los hechos que se refieren al periodo anterior al diluvio universal. Los periodos de reinado de los gobernantes que figuran en las listas reales sumerias se expresan en sars, unidad de medida de tiempo que es un múltiplo de 6. Según los expertos, un sars son 3600 años, 60 por 60. Y los hebreos, al menos en el libro de los jubileos, utilizan múltiplos de 7. Un jubileo son 7 septenarios o 49 años. Ahí lo dejo porque esto da para un par de vídeos. La datación de Eridu está mucho más de acorde con la cronología hebrea, 5300 a.C., la primera ciudad creada por los dioses sumerios, relativamente cercana a la confluencia del Tigris y el Éufrates, habitada por el dios Enki, donde reinó su descendiente Alulim, 4130 a.C., creación de Adán. No lo sé, creo que los arqueólogos deberían seguir excavando bajo Eridu o revisar sus métodos de datación. Estos gráficos muestran la variación del nivel del mar desde el último máximo glacial. Parece ser que 6.000 años atrás el nivel del mar estaba entre 4 y 5 metros por debajo del nivel actual. Ahora ya tenemos delimitada la zona de búsqueda por su parte inferior y sabemos que el Edén debería encontrarse entre este límite y el lugar en el que pudieron confluir el Tigris y el Éufrates hace 6.000 años. Este sería el escenario que se plantea, posible línea de costa, confluencia del Tigris y el Éufrates, a saber dónde, y 3 ríos como posibles candidatos a ser Gihón y el Pisón, el Augat al-Batin, el Karun y el Jaray. En el vídeo anterior descarté los ríos que desembocan en el Golfo Pérsico o en el Sab al-Arab, que provienen de los montes Zagros, como candidatos a ser los bíblicos Gihón y Pisón, a pesar de que algunos investigadores consideran que alguno de ellos podría serlo, como sería el caso del Karun, únicamente por encontrarse en tierras de Sem, según el reparto de tierras que Noé hizo entre sus hijos, descrito en el libro de los jubileos. A pesar de esto voy a estudiar la topografía de sus cauces para ver si existe algún indicio que permita descartarlos definitivamente o no. El río Zoré desemboca directamente en el Golfo Pérsico. En principio no es uno de los ríos a los que se refieren los textos. Para que así fuera, habría que remontarse al menos sobre el 15.000 o 12.000 a.C., pero el estudio de su topografía proporcionará una idea aproximada de cómo ha podido variar su curso a lo largo del tiempo. Antes voy a explicar 4 conceptos básicos de topografía. Una curva de nivel es la línea que une los puntos que se encuentran a la misma altura. Un conjunto de curvas de nivel a intervalos regulares para diferentes alturas proporciona la siguiente información con un solo vistazo: forma, pendientes, elevaciones y depresiones en el terreno. Cuanto menor sea la distancia entre curvas, mayor es la pendiente del terreno, y su forma nos indica si estamos ante salientes, valles, zonas montañosas, zonas lacustres y demás. Pensad que todas las curvas de nivel siempre forman figuras cerradas. Sabiendo esto, ya podemos ver el relieve del terreno por donde fluye el río Zoré. He hecho 4 curvas, las justas para destacar la forma del terreno sin entrar en detalle, ya que en caso contrario no se terminaría nunca de trazar curvas. Para que os hagáis una idea, mirad esta curva.
es la cota de 300 metros, una serie de puntos más o menos situados a una altura de 300 metros colocados también más o menos a una distancia de 5 o 10 kilómetros y a una altura del ojo aproximada de unos 100 kilómetros. Esto es lo que ocurre si se entrase en detalle. Creo que es fácil de entender que no vale la pena complicarse mucho cuando solo se pretende obtener información general, y creedme que os digo que Google Earth permite realizar este trabajo con bastante detalle. Desde la curva de 400 metros hasta la de 25 metros todo parece normal, estamos viendo la típica forma de un valle o cuenca fluvial, cauce principal del río, además se aprecian otros posibles cauces. Si nos acercamos a la zona en cuestión podemos comprobar que se recogen aguas que provienen de zonas más elevadas y se acaban incorporando al cauce principal. Desde la cota de 25 metros hasta la desembocadura la forma de las curvas es contraria a la forma típica de un valle. El río no debería fluir por ahí, ya que tiene zonas más bajas a menor distancia hacia las que dirigirse y ese es el camino que debería seguir el agua. Esto ocurre porque los sedimentos que transporta el río se han ido acumulando con el tiempo con la ayuda de crecidas, de su caudal y desbordamientos, ocasionando que su cauce se haya ido elevando progresivamente, formando esa especie de lenguas del terreno que tienden a dirigirse hacia zonas más bajas. Eso es lo que estamos viendo. Y lo más probable es que en un pasado la desembocadura del río Zoré haya estado variando su posición por toda esta zona. Las curvas de nivel están proporcionando mucha más información, solo hay que ver el perfil del terreno en esta zona, una depresión aislada cuyo fondo se encuentra en unos 120 metros de profundidad que en todo el Golfo Pérsico solo la encontraréis en el estrecho de Hormuz. El río Jaray vierte sus aguas a la laguna de Shadegan, cerca de donde el Karun desemboca en el Sab al-Arab. El patrón de las curvas es el mismo que el del Zoré, marcan un valle en su curso alto y a partir de la cota de 25 metros se aprecia la enorme lengua aluvial que ha ido creando con el tiempo, aunque no ha sido el único que ha contribuido a su formación. El Jaray en un pasado desembocó por esta zona. Los recorridos más probables del río Karun, en algún momento del pasado, deberían asemejarse a estos. Se trata de los trazados más cortos y con mayor desnivel, si nos olvidamos de esta lengua aluvial. La idea es intentar estimar si el volumen de sedimentos que ha podido aportar el Karun durante estos últimos 6.000 años ha podido ser suficiente como para ocasionar un desvío desde la posición supuesta hasta la actual. Se trataría de una superficie aproximada de unos 1.500 km². A partir de su caudal medio actual y suponiendo una carga de sedimentos en suspensión baja, 50 miligramos por litro, el Karun podría haber movido un volumen de material suficiente para cubrir una superficie de 620 km² con un espesor de 5 metros. Unas 2,4 veces inferior a la superficie de referencia aproximadamente. Para empezar no he tenido en cuenta la aportación de sedimentos del Jaray. No he encontrado datos de su caudal medio, aunque puede estimarse la superficie aproximada de su cuenca y relacionarla con la del Karun. Como las dos cuencas se encuentran bastante próximas, las precipitaciones que recogen deberían ser similares, y en este caso el Jaray podía contribuir con un volumen de unos 148 km² y 5 metros de espesor. En segundo lugar, he utilizado el caudal medio actual del Karun, pero todo indica que hace 6.000 años las precipitaciones eran más abundantes en esta zona que en la actualidad. Se barajan valores incluso 20 veces superiores a los actuales, no lo sé, pero es muy probable que así fuese. Periodo posglacial, aumento del nivel del mar y por lo tanto de la superficie de la lámina de agua, mayor evaporación, más humedad y más precipitaciones. Tiene sentido. Además, como he comentado con anterioridad, existe multitud de pruebas y estudios que lo confirman. Únicamente suponiendo que hace 6.000 años las precipitaciones duplicaban a las actuales, implicaría que la aportación de sedimentos del Karun y del Jaray también lo hizo. Por último, 50 miligramos litro de carga de sedimentos se trata de una estimación bastante baja, y que estoy convencido de que es ampliamente superada por la carga real que mueven estos ríos. Como he comentado antes, un río con aguas turbias puede llevar fácilmente una carga en suspensión superior a los 4.000 miligramos litro, 80 veces más de lo que he estimado. Además, el espesor de la capa de sedimentos estimado es de 5 metros, y las diferencias de cotas en el terreno están por debajo de este valor, por lo que la disminución de 1 metro en el espesor supuesto aumentaría la superficie total en un 20%. Y esto me conduce a pensar que hace 6.000 años los cauces del río Karun-Jaray confluyeron y desembocaron por esta zona y por lo tanto ninguno de ellos son los ríos a los que los textos hacen referencia como Guión o Pisón. Un poco más al oeste está el río Karké, también considerado el Guión por algunos investigadores. Este río en su curso medio fluye por la misma cuenca que encauza las aguas del Karun y del Dez. De hecho, en esa zona sus cursos son prácticamente paralelos, separados por una distancia media de unos 20 kilómetros. El Parquet tiene la peculiaridad de que su curso al salir de esa cuenca va en dirección contraria a la del Golfo Pérsico. Se aprecia el abanico aluvial que ha formado con el tiempo, en parte con ayuda del Karun. Incluso se pueden ver las lenguas aluviales realizadas por diferentes ramificaciones, además de canales artificiales construidos sobre antiguos cauces. Actualmente desemboca una depresión interior llamada la cuenca del Das de Misan.
una zona lacustre y de ahí al Shatt al-Arab, muy cerca de la confluencia del Tigris y el Éufrates, por lo que entiendo que investigadores consideren que este río pudo ser el bíblico Gihón. Supongo que cuando lo hacen es porque en los terrenos por donde fluye no hay oro, ámbar ni ónice, y no se trata de las tierras de Ávila, ya que estas son las únicas referencias según los textos que permiten diferenciar al río Gihón del Pisón. Pero una cosa es el curso actual de este río y otra muy diferente el curso que pudo tener 6 milenios atrás, y este detalle parece que no se ha tenido en cuenta. Tengo claro que el Karké, en un pasado más o menos remoto, sus aguas se dirigían hacia el Golfo Pérsico, pero hace 6.000 años, a saber. Hay que hacer 4 números. En primer lugar, hay que ver si todo este abanico aluvial, con una superficie de unos 2.000 kilómetros cuadrados, se ha podido formar en ese periodo. De esta forma sabríamos que su curso era diferente. La superficie de la cuenca del Karké es de unos 51.900 kilómetros cuadrados y tiene un caudal medio de 177 metros cúbicos por segundo. Llama la atención de que a pesar de que la superficie de la cuenca de este río es solo un 17% más pequeña que la del Karún, 62.230 kilómetros cuadrados, su caudal medio es un 60% inferior a los 575 metros cúbicos por segundo del Karún, a pesar de estar en zonas próximas y con datos pluviométricos que deberían ser similares. Al consultar la fuente de la fuente, los datos más o menos cuadran en lo que respecta al río Karún, pero los 177 metros cúbicos por segundo del Karké se refieren al caudal medio de un embalse construido en su curso superior, y si el embalse tiene agua quiere decir que el caudal real del Karké es superior. Para averiguar de forma aproximada el caudal medio de este río pueden utilizarse los datos pluviométricos de la zona. Según los datos de la web del Banco Mundial, la media anual de precipitaciones en esta zona es de unos 228 milímetros, y según estudios centrados en su cuenca, de entre 200 y 300 milímetros al año. Los datos de estas dos fuentes más o menos cuadran. Si suponemos que toda el agua que cae sobre la cuenca del Karún se dirige hacia su desembocadura, tendrían que caer al año unos 290 milímetros de agua para alcanzar el caudal medio de 575 metros cúbicos por segundo. Bueno, estaría dentro de los parámetros. Pues supongamos que sobre la cuenca del Karké caen 290 milímetros de precipitaciones al año. Esto nos daría un caudal medio de 466 metros cúbicos por segundo. El volumen aproximado de estas lenguas aluviales es de unos 6.790 millones de metros cúbicos. Suponiendo que la densidad del material movido por las aguas es de 1,8 toneladas metro cúbico, el Karké debería haber depositado a lo largo de este recorrido unos 12.220 millones de toneladas durante 6.000 años, lo que quiere decir que para el valor de la carga en suspensión que he utilizado, 50 miligramos litro, el río necesitaría unos 16.625 años para conseguirlo, 2,77 veces más. En todos los ríos que desembocan en la cuenca mesopotámica existen embalses, lo cual me hace dudar si los datos de los caudales que he manejado se refieren a caudales reales o de desembalse. Pero sea como sea, los valores estimados siempre estarán por debajo de los reales. Antes de la construcción de un embalse se realiza un estudio detallado de la cuenca hidrográfica para determinar la ubicación más adecuada. Ya que se trata de una gran inversión, se realizan mediciones de los caudales, estudia el relieve y la geología del terreno para optimizar los costes de construcción y la capacidad de almacenamiento de agua. Se calculan las necesidades de agua para riego, habitantes, industria y servicios, para de esta forma conocer el caudal mínimo que ha de liberar un embalse para cubrir esas necesidades. Y por supuesto se recopilan datos de la carga de sedimentos que transportan las aguas, ya que estos se acaban depositando en el fondo del embalse, reduciendo con el tiempo su capacidad de almacenamiento, entre otras cosas. Aprovechando la existencia de estudios, voy a utilizar los datos que proporciona uno de ellos sobre la carga de sedimentos que mueve el río Dez. Se trata de la fuente principal del Karún, y que en la parte de su recorrido a la altura de la ciudad de Shus, antigua ciudad sumeria de Susa, con una antigüedad supuesta de más de 4.000 años, su curso tan solo dista del curso del Karké unos 15 kilómetros. Los datos del estudio se han obtenido de mediciones realizadas en la zona de la población de Tarezang, unos 35 kilómetros por encima del embalse. Caudal medio en torno a los 280 metros cúbicos por segundo. Superficie de la cuenca asociada de 17.372 kilómetros cuadrados. Precipitación media anual que debería recoger la cuenca 510 milímetros. Paso de sedimentos por Tarezang 7.500.000 toneladas de media al año. Carga en suspensión de sedimentos 846 miligramos litro. Densidad media de los sedimentos 900 kilogramos metro cúbico. Solo teniendo en cuenta la carga en suspensión de 846 miligramos litro, casi 17 veces superior a la estimada de 50 miligramos litro, el Karké podría haber contribuido a elevar toda esta superficie de terreno más de 4.800 kilómetros cuadrados con un desnivel de 15 metros de altura en tan solo 2.824 años, sin tener en cuenta que los estudios realizados sobre el río Dez
asocian a su cuenca precipitaciones anuales de 510 milímetros y para el Carqué utilizado 290. Además, los datos hacen referencia al periodo actual, y hace 6.000 años las precipitaciones fueron superiores y probablemente muy superiores. También la densidad media de los sedimentos para el Dez es de 900 kilogramos metro cúbico y ha supuesto 1.800 kilogramos metro cúbico, lo que implicaría que el volumen que ha estimado para los sedimentos esté muy por debajo del real, a la mitad porque con el paso del tiempo los sedimentos se van compactando, pero sí menor. Todas las estimaciones realizadas, a pesar de estar muy por debajo de las probables, indican que tanto el río Jaray como el Karun y el Carqué hace 6.000 años desembocaron en esta zona y que el Carqué lo hacía como afluente del Karun, y por lo tanto ninguno de ellos pudieron ser el Guión o el Pisón. Solo queda un candidato para ser uno de los ríos bíblicos, el Augat al-Batin. Os adelanto que estoy seguro que este río fósil se trata del bíblico Pisón, lo cual justificaré en el siguiente vídeo, además de localizar dónde pudieron los ríos Tigris y Éufrates confluir hace 6.000 años, y proponer cuál pudo ser el río Guión. Aunque en realidad, para determinar dónde pudo estar la ubicación del Jardín del Edén, da igual dónde confluyeron el Tigris y el Éufrates. Incluso no haría falta molestarse en buscar el río Guión,